Parece que ya. Este, sí, está transmitiendo en vivo, entonces, sí que ya nada, voy a poner a grabar la sesión para que, y ya para empezar. Muy bien, pues bueno, ajá. Bueno, vamos a dar la bienvenida al inicio de esta plática. Como cada mes, pues ya nosotros tenemos planeadas algunas pláticas con diversos temas con la finalidad de informar a toda la población en general sobre temas relevantes y que pues se vaya quedando un poquito ahí para consulta o para poder conocer un poquito más de estos detalles, ¿no? En esta ocasión vamos a hablar sobre adicciones, que es un tema algo relevante porque, bueno, sinceramente en terapia la verdad sí se ve mucho, aunque pareciera a veces que no, pero sí ha aumentado mucho esta situación del tema del consumo y todo esto. Y pues vamos a ver, vamos a detallar un poquito más sobre ese tema con un gran experto que tenemos ahora de invitado y que la verdad le agradecemos mucho su presencia y aquí su invitación. Y pues bueno, me voy a permitir presentarlo. Y voy a leer un poquito de su trayectoria, que yo creo que en este minuto no vamos a abarcar todo lo que ha hecho, pero pues vamos a presentarlo, ¿ok? Tenemos invitado al psicólogo Luis Antonio Hernández Valdivia. Él es licenciado en psicología por la Universidad Autónoma de Baja California, por la UABC. Tiene maestría en terapia familiar y de parejas por el Centro de Investigación para el Desarrollo Humano, CID, Universidad. Actualmente es docente de licenciatura de psicología familiar y en la maestría de terapia familiar de pareja y de parejas. Es miembro de la red interinstitucional de escuelas y facultades de psicología, em, em, de Psicología de Baja California. Tiene 13 años de experiencia en un tema muy complicado que es de adicciones y ha estado en diferentes instituciones. En algunas de ellas es la Comunidad Terapéutica de Rehabilitación y Reinserción Social para el Adicto, Clínica Nuevo Ser, Clínica New Life, em, Clínica Bienestar y Salud, y Vida y Fundación Reconstruyendo Almas, entre otras más. Y ha colaborado en el proyecto Restaurando Té para personas con adicción en condición de calle, perdón, y adicción por parte del gobierno del Estado de México. Y actualmente también se desenvuelve en la terapia privada, en el consultorio, también por si surge por ahí alguna necesidad de consulta o algo, pues con todo gusto también pueden contactarlo. Lo vamos a dejar ahí los datitos cuando compartamos lo de la plática. Y pues bueno, pues antes que nada, muchas gracias, Luis, por aceptar nuestra invitación. Y yo sé que nos vas a dejar muchos datos importantes sobre esto de las adicciones, que es un tema muy relevante, ¿no? Y que se ha vuelto como cada vez de mayor relevancia. Y pues bueno, sin más preámbulo, voy a dejarte el micrófono para que inicies, ¿ok? Entonces, pues muchas gracias. Muchas gracias a ti, muchas gracias a ustedes por la invitación. Y empezando, quisiera empezar por retomar algo que mencionas. Si bien mm, tengo más o menos 13 años, ya casi 14, trabajando el tema de, de las adicciones, que como dices, es un tema complicado tristemente no cualquier psicólogo quiere trabajar. Existe un temor hacia trabajar el tema de adicciones. Yo, tanto con colegas como con alumnos en la licenciatura y en la maestría, y con este tipo de pláticas, de pronto busco también llegarle a los colegas, a las colegas, de que se animen a entrarle a este tema, porque se necesitan, se necesitan muchas psicólogas, muchos psicólogos en esto, porque es un tema, es un fenómeno que tristemente va en aumento. Si bien a nivel, podemos hablarlo a nivel global, a nivel nacional, pero concretamente en nuestra ciudad es un tema que va muy en aumento. Cada vez hay más clínicas, cada vez hay más centros, cada vez hay más unidades de tratamiento por esta necesidad. Y sobre todo, y quiero hacer un énfasis, no me voy a enfocar en esto que voy a mencionar, pero lo quiero decir, muchas de ellas son unidades de tratamiento
sin no me voy a meter ni siquiera en temas de regulación, pero sí sin los modelos de tratamiento correctos para este tratamiento. Entonces, por eso mi necesidad de llegar de pronto a colegas para que se puedan sumar y aporten de manera profesional y ética a este tipo de procesos. Como les digo, es un tema que quienes nos enfocamos en esto vemos que va en aumento, tristemente va en aumento, y que por eso mi necesidad de que a pesar de que llevo 13 casi 14 años en esto, cada oportunidad que tengo, cada que me invitan a una plática, la aprovecho porque para mí es un tema que no podemos ignorar, que como profesionales o no profesionales, como familia, como ciudadanos, sí hago énfasis también en esto como profesionales, como terapeutas, que de pronto nos llegan pacientes con esta situación y no sabemos ni qué hacer, ni a dónde mandar, ni a dónde canalizar, que a través de este tipo de conversaciones que me toca de pronto tener con la gente, pueda orientar un poquito. Entonces, bueno, ya metiéndonos al tema, como mencionabas y al momento de presentarme, soy terapeuta familiar y de parejas, eso me ha inclinado a un enfoque sistémico en lo que implica mi ejercicio terapéutico. Y no es para nada casualidad. Al iniciar yo el trabajo con personas en condición de adicción, les digo, hace ya casi 14 años, yo me venía dando cuenta de cómo las familias realmente tienen mucho que ver en esta condición, tanto para la presencia de la problemática como para el proceso de resolución de la problemática. Entonces, es lo que a mí me fue inclinando a voltear a ver este lado y especializarme en el tratamiento de familias, en la terapia familiar. Y es algo que aplico en mi ejercicio profesional actual al momento de abordar adicciones. Involucro mucho a la familia y no nada más a la familia, sino a los sistemas en general. Y es algo que irán viendo cómo lo voy planteando en el transcurso de la plática. Con los sistemas hablo de sí la familia, pero hablo también de la pareja y hablo de la escuela y hablo del trabajo y hablo de la sociedad y hablo de la cultura. Todos estos sistemas involucran, influyen mucho en el proceso, tanto de la presencia de una adicción como al momento de trabajar la rehabilitación, llamémosla de esta forma. Hay tres puntos en concreto que voy a dispersar en la conversación, que voy a distribuir en la plática, que son el entender un poco más a detalle lo que implica una adicción desde un enfoque sistémico, el cómo podemos prevenir esta situación y el cómo tratar la adicción. Entonces, ya iremos avanzando. Conforme vayamos avanzando, me dicen que no tiene sonido, no se escucha. ¿Yo sí me escucho? ¿Sí? Ah, ok. Sí, se escucha. Ah, ok, va. Entonces ahí no sé si igual lo puedan checar. Pero bueno, yo continúo. Ahorita me voy a permitir compartir unas diapositivas que únicamente las voy a utilizar como guía. Realmente texto no tienen en gran medida, únicamente lo quiero tomar como puntos de referencia. Entonces, déjenme. Ah, ok, va. Iniciando ya como tal, les digo, estos son los tres puntos en los que yo me quiero enfocar. Por un lado, el entendimiento de lo que es la adicción. Por otro lado, la prevención. Y por otro lado, el corregir la condición. En su momento, cuando lleguemos a esto de corregir la adicción o la condición, vamos a entrar un poquito ahí en ciertos temas que de pronto escuchamos mucho, ¿no? Si realmente una persona o no deja de ser adicta, ya llegaremos a eso, pero, pero vámonos por partes. Primero que nada, bueno, quisiera empezar por aquí. Eh, Diferenciar
un poquito estos tres conceptos, el de uso, abuso y dependencia. Ya ahorita hablaremos de cómo estos tres conceptos se aterrizan en nuestra actualidad. Pero la importancia de tomar en cuenta estos tres conceptos es porque pareciera que a todas las adicciones las vemos igual y no es así. Estos tres conceptos manejan un grado, si lo queremos ver así, manejan un grado de, de avance en la condición de adicción, manejan un nivel de profundidad en la problemática. Por un lado, el uso es este consumo esporádico, es este consumo que aún no es frecuente y que podemos catalogar como recreacional, ¿no? O, y uso las comillas porque ya ahorita veremos qué tan recreacional realmente es. Pero es este uso que podemos, este consumo que podemos considerar como recreacional. Y que hablo de la actualidad porque cada vez más se va teniendo presencia de este tipo de consumo, del uso, de la entrada a sustancias antes como lo era el tabaco o el alcohol, pero que actualmente el uso, este uso recreacional, este uso no tan frecuente, ya migra a otras sustancias como lo es la marihuana o como lo es la propia cocaína, que antes no estaba catalogada como una droga de entrada, la cocaína, pero que actualmente lo es. Actualmente tú ves a jóvenes de 12, 13 años consumiendo cocaína por una cuestión de actualidad, de culturalidad, de lo que se escucha en la canción, de lo que se escucha o lo que se ve en el video musical, por esta actualidad, ¿no? Que posteriormente eso puede, bueno, voy a decirlo casi casi, ¿no? Inminentemente, en algún punto, ha de convertirse en un abuso. Hablamos de abuso de sustancias cuando ya el consumo de la sustancia, sea cual sea, ya empieza a repercutir en alguna de las áreas de vida. Es decir, que por consumir cada fin de semana, más allá de una frecuencia, ojo, más allá de una frecuencia, hablamos de un impacto, de una disfuncionalidad. Ya cuando el consumo de cada fin de semana o de cada 15 días empieza a tener un grado, un impacto, un daño en alguna de las áreas de vida de esta persona, es decir, desde algo tan sencillo como o tan cotidiano como amanecer crudo, porque yo sé que las cervezas o el alcohol que me estoy tomando ese sabadito a las 2 3 de la mañana me va a generar, o sea, yo soy consciente de que me va a generar cruda y un daño y una resaca. A pesar de eso sigo consumiendo. Estoy hablando de un abuso de sustancias, porque ya me está generando un malestar, un daño a nivel físico. Y cuando ya ese consumo me está haciendo o me está afectando en áreas como la académica o la familiar, teniendo discusiones con mi pareja o con mis padres, o cuando me está afectando en el trabajo, faltando o no rindiendo como debería rendir, hablamos de un abuso. Estoy abusando de una sustancia. Volvemos, tan simple como hablar de alcohol o tan complejo como hablar de otras sustancias ya como marihuana, cocaína, heroína, anfetaminas o cualquier otra sustancia en la actualidad. Entonces, el tema del abuso, como les digo, sí está relacionado con la frecuencia, pero también está relacionado con el impacto que empieza a tener ya el consumo de esa sustancia. Y por otro lado, la dependencia es este grado de consumo en el que ya para poder cumplir, digámoslo así, mis funciones del día a día, se tiene que dar un consumo previo a iniciar mis actividades o posterior a terminar mis actividades. Si ya es para mí ritualico, casi, casi en las noches llegar y tomarme una caguama, porque si no, no duermo
tranquilo o en paz o relajado, ya hablo de una dependencia. Si mi sueño, si mi descanso depende de consumir una sustancia, de tomarme unas cervezas, de fumarme un gallo de marihuana, de darme un pase de cocaína, la droga que hablemos, si mi descanso, si mis funciones, si mi rendir en el trabajo dependen de eso, hablamos ya de una dependencia. Ahora, cualquiera de estos tres grados, cualquiera de estos tres conceptos, requiere de un nivel de intervención a nivel terapéutico o a nivel sanidad, a nivel clínico me refiero. Porque de entrada, así sea un uso, un consumo a nivel de uso, trae consigo algún tipo de repercusión y es un riesgo. Sustancias como, digo, vámonos a las más fuertes, sustancias como la heroína o actualmente el fentanil, en la siguiente dosis te pueden matar. Sustancias como la marihuana, con las marihuanas actuales, uh, ya alteradas, con cannabinoides sintéticos, con toda esta parte, ya en muchas ocasiones también implica un volado, ¿eh? No sabes si la siguiente dosis puede empezar a inducir a cuadros psicóticos. Es importante que en cualquiera de estos tres niveles de consumo exista una intervención. Ahora, no se abordan iguales. Esa es la parte que hay que tomar en cuenta. De pronto, a nivel consultorio o en tratamientos residenciales, es decir, internamientos, se quieren trabajar de la misma manera. Y no es así. Cada uno requiere especialización en cuanto a tratamiento. Y ya que lleguemos a un punto más adelante, compartiré eso, compartiré cómo es importante individualizar tratamientos, ¿va? Aquí me voy a permitir avanzar. Bueno, esto también al momento de tratar, igual si hay alguna pregunta por ahí, la pueden hacer, ¿eh? Siéntense en confianza. Ok, Eh, igual, yo te aviso si hay algo en Facebook. ok, perfecto. Bueno, con respecto a este punto, la adicción vista como algo más allá de una conducta, ver a la adicción como una simple conducta de abuso o de dependencia resulta reduccionista. La adicción es una condición tan compleja, yo lo digo mucho en los diferentes lugares en donde tengo oportunidad de hablar del tema. La adicción es una condición tan compleja que se ha tenido que intervenir desde lo médico, desde lo psiquiátrico, desde lo terapéutico, desde los grupos de ayuda mutua, desde lo espiritual incluso, ¿no? Se han tenido que desarrollar múltiples enfoques de tratamiento o de abordaje, digámoslo así mejor, para poder trabajar con esta condición. Ahora, ¿por qué lo relaciono con esto? Porque, porque si bien hay modelos de terapia, como el cognitivo conductual, que, que favorecen mucho el tratamiento de adicciones, toca complementar abordajes de este tipo o tratamientos de este tipo con modelos o con enfoques que permitan trabajar también todas aquellas otras condiciones o todos aquellos otros factores que de alguna o de otra manera eh, tienen que ver con la condición de adicción. La condición de adicción es una condición multifactorial eh, y no podemos reducir el tratamiento a una fórmula que aplique de la misma manera a todas las personas con una condición de adicción. Habrá personas cuya condición esté más asociada a conflictos emocionales. Habrá personas cuya condición de adicción esté más asociada a cuestiones sociales. Cangrini, por ejemplo, habla de la adicción por sociopatía,
Cangrini habla de este tipo de adicción haciendo referencia a que es una adicción que se desarrolla a partir de crecer en un contexto en el que el consumo es algo cotidiano, es algo normal, y la persona lo introyecta y lo adopta. Y no tiene que ver necesariamente con un mal manejo de emociones, un mal manejo de la frustración, un, una cuestión traumática, ni mucho menos. Y toca tomar en cuenta estos diferentes factores o estos diferentes elementos para tratarlos y um, reducir las posibilidades de que la problemática se vuelva a presentar. Ya ahorita también lo veremos, pero desde como normalmente lo conocemos, ¿no? La recaída, la famosa recaída. Pero la condición de adicción, mi punto a tratar en esta parte, es que al momento de abordar una adicción, un proceso de adicción, volteemos a ver más allá de únicamente la conducta, que nos demos esta oportunidad de tomar en cuenta y de considerar todos los factores que involucran, que se involucran en la presencia de una adicción. Llámese aspectos familiares, aspectos sociales, aspectos culturales, emocionales, la falta de recursos, um, CIJ los conoce como habilidades para la vida, la sociabilización, incluso la comunicación, todos estos elementos que de pronto pueden llegar a limitar el desenvolvimiento sano de una persona y puede derivar con una u otra combinación en el uso, en el abuso o en la dependencia de una sustancia. Como les digo, la adicción es una condición compleja y no podemos verla única y llanamente como una conducta. Sí, hay una base obsesiva compulsiva al momento de hablar de adicciones. Las personas tienen una compulsión y una obsesión por el consumo, pero hay que animarnos a ver qué hay más allá de este abuso, de esta obsesión o de esta compulsión. Y en este sentido, al menos a nivel terapéutico, a nivel psicoterapéutico, es permitirnos también apoyarnos de otros profesionales, como lo puede ser un psiquiatra, o incluso, ¿no? otros colegas que puedan apoyar en el proceso. A ver, digo, yo soy sistémico, ¿no? Pero, a ver, si yo soy cognitivo-conductual y me enfoco en el tema de adicciones, puedo trabajar la parte cognitiva y la parte conductual de la adicción. Pero si de pronto detecto que hay factores a nivel familiar que influyen, bueno, poderme apoyar de un colega que trabaja esta parte para poder terminar de cerrar el ciclo de sanidad. Pero ahorita voy a ahondar un poquito más en esta parte al hablar concretamente de la familia. ¿Va? Eh, Ok. ¿Va? Esta parte de la prevención desde los contextos, no solo desde la persona. Cuando a mí me invitan a dar pláticas concretamente desde la prevención, generalmente es en escuelas, a nivel secundaria, preparatoria. Lo primero que les digo a las personas que me invitan es que sí, que sí voy, pero que no la limitemos únicamente, por ejemplo, al adolescente que consideramos que está en riesgo, ¿no? O al niño que está en riesgo. Actualmente, y de manera muy triste, tenemos que hablar ya de niños. De pronto me topo casos de 10, 11 años ya en consumo. Entonces, muchas veces ya las pláticas de prevención se enfocaban en la preparatoria, de pronto ya se tuvieron que enfocar en secundaria y actualmente ya estamos migrando a hablar de estos temas preventivos a nivel primaria, pero es justo a lo que voy.
No podemos limitarnos al niño, al adolescente, cuando realmente la prevención debe de estar enfocada también en los contextos en los que se desenvuelve este niño o este adolescente. ¿Cuáles son estos contextos? La familia y la escuela. Es importante, por ejemplo, hablando a nivel familiar, es importante enseñarle a los padres de prevención de adicciones, pero que cuando le hablamos a un padre o a una madre con respecto a prevención de adicciones, lo que les enseñamos es a detectar el ojo rojo, o si el muchacho tiene mucha hambre, ¿no? Si baja el peso. Ahí no hablamos de prevención, ahí hablamos de detección. Si queremos hablar de prevención, tenemos que enseñarle a las familias a que haya desenvolvimientos o contextos sanos a nivel familiar en el que el niño o el adolescente aprenda eh, a tener confianza en la familia, en el padre, en la madre, y acercarse y hablar de sus emociones o hablar de cómo se siente o por ejemplo, se desarrollen convivencias sanas dentro del contexto familiar, porque, digo, y esto me ha tocado verlo mucho en casos con los que trabajo, sobre todo con adolescentes, que, que el consumo suele estar asociado con de pronto querer escapar de una realidad que se vive en familia y que no gusta, en la que hay conflicto, en la que no hay confianza, en la que los procesos de comunicación son muy pobres y en los que la solución a eso pues es consumir algo que me haga olvidarme un rato de esta realidad. Porque obviamente eso que me ayuda a olvidarme un rato de esta realidad, pues me lleva a generar una dependencia física en algún momento. La prevención en cuanto a contextos que les hablo, va dirigida a trabajar con padres y maestros en los que se les pueda brindar de herramientas o de recursos eh, que puedan transmitirle a los niños o a los adolescentes para que no haya necesidad de un consumo. Porque hablemos de eso, ¿eh? El consumo está ligado a una necesidad. Algo tan sencillo como tengo la necesidad de sentir los efectos que me genera el consumir, o algo más complejo como tengo la necesidad de escapar de una realidad. El consumo está movido o está motivado por una necesidad. La prevención va dirigida a que justamente no haya una necesidad en el niño o en el adolescente, que no haya una necesidad de consumir. Se habla en el tratamiento de adicciones, se habla de que la adicción no es una condición de voluntariedad. Y aquí me voy a meter en un tema eh, que puede, que puede ser debatible, ¿no? Y lo entiendo. Pero cuando tienes tiempo trabajando en esto, lo alcanzas a ver. Me refiero a eso, a que la adicción no necesariamente es una condición de voluntariedad. ¿Cuántas veces hemos escuchado? Está así porque quiere. La persona está así porque quiere. Cuando indagas en la historia de esta persona, te das cuenta de que más que sí se está así porque se quiere, pero ese querer está más motivado por una necesidad, por no tener los recursos emocionales, mentales, familiares, para sobrellevar de manera más sana, como la podemos sobrellevar cualquiera de nosotros, aquellas cosas del día a día, ¿no? Una decepción, un enojo, una ruptura emocional, una ruptura de una relación. Hay personas que no cuentan con esa capacidad y es un constante recaer, recaer, recaer y recaer. Pero esto ya tiene más que ver con puntos que veremos ahorita más adelante. ¿Va? Antes de que avance, bueno, aquí me surge una duda.
Sí, Y de hecho, así como no lo había escuchado yo, ¿no? Como que esa base de la adicción tiene, o sea, que tiene una base compulsiva, obsesiva compulsiva. obsesiva. Ajá, y sí, o sea, justo, ¿no? Porque de hecho hay mucha ansiedad en los consumidores de sustancias y todo, y sí hay como esa compulsión que a veces pues no pueden controlar, ¿no? Es ese control inhibitorio a veces está como no presente. Y me llama mucho la atención y me gusta cómo lo abordas desde esta parte de que es más complejo. Y entonces es no solamente ver cómo la conducta, él solamente consume usa una sustancia o abusa de una sustancia, no es solamente eso, es lo que debemos de ver, sino más atrás, ¿no? O sea, hay alguna raíz emocional que genera que lleves a esa sustancia. Ahora, tú mencionabas la parte de un entorno un poquito más saludable, como un poquito con más claridad, entonces sería como que o sea, la familia sea ese lugar donde las personas tiendan esa necesidad o ese apoyo, donde diga, me pasa algo emocional, voy y hablo, sería un poquito más en ese sentido una condición familiar sana. Sí, porque, mira, ahorita que lo mencionas así, creo que lo puedo aterrizar de una forma, digo, mandando el mismo mensaje, pero con palabras que creo pueden ser más entendibles todavía. Vámonos al adolescente, ¿no? Que existe esta idea de que la adolescencia es la etapa más difícil de la vida, ¿no? Que realmente en la mayoría de los casos son los padres haciéndola o convirtiéndola en la etapa más difícil de la vida. Pero bueno, eh, el adolescente que empieza a tener estos conflictos a nivel emocional, este no saber cómo manejar ciertas situaciones, veámoslo de esta forma. Si ese adolescente se siente en confianza de ir a tratar este tipo de cuestiones que está experimentando con su padre, con su madre, con el contexto familiar, siente esta confianza, esta seguridad, porque el contexto familiar así lo ha implementado, ¿no? Siendo un contexto de confianza y de tranquilidad. Y poderse acercar a figuras sanas que lo puedan orientar en esta etapa, Ujú. nos prevenimos una broncota. A diferencia del adolescente que no tiene este contexto familiar y que va y busca las soluciones al contexto social, con el amigo, que vamos, o sea, un adolescente aconsejando a otro adolescente, sabemos cómo va a terminar eso, ¿no? No, mira, tómate esta cerveza y se te va a olvidar, o fúmate ahorita que traen esto de, ya ni siquiera la marihuana como tal, ¿no? Sino el wax, las plumas de wax. O sea, Ujú. mira, fúmale. Y el adolescente se da cuenta de, oye, sí es cierto, me fumé y, y, y se me olvidó el problema, ¿no? Ujú. Y eso deriva primero en una dependencia psicológica, porque me gusta el efecto, y posteriormente se me convierte en una dependencia o en una adicción a nivel físico, porque entonces ya el cuerpo me exige la sustancia. Pero Claro. es así como lo podemos plantear, o sea, un contexto familiar sano en el que el adolescente se pueda acercar a tratar lo que le está viviendo, reduce muchísimo las posibilidades de que vaya y busque soluciones en lugares y con métodos que no van a ser sanos para él. Ok. ¿Va? Muy Sale. Entonces, no, a ver. No, sí, aquí. A ver, la relación entre la adicción y las familias. De pronto en mi ejercicio profesional, de pronto me comentan que soy un tanto confrontativo. Entiéndase, la confrontación no es sinónimo de ser grosero, esto lo quiero aterrizar, pero lo menciono por este tema, porque eh, desde el enfoque familiar toca en ocasiones hacer ciertos planteamientos que resultan confrontativos para las familias. Y uno de ellos, ojo,
no quiero decir que esto que voy a decir es una regla universal para todos los casos de adicción, pero eh, me toca verlo muy seguido. ¿A qué voy? A que hay familias que les conviene o se acostumbran a tener un miembro en adicción. Y cuando le digo esto a las familias, brincan, ¿no? Y sí lo entiendo, es una idea muy controversial, lo entiendo, es una idea que puede resultar conflictiva, pero a ver, desglosémosla, desmenucémosla. Desde esta pregunta, ¿qué ganancias puede llegar a tener una familia al tener a un miembro en adicción? Bueno, hay familias que tienen la ventaja de que, dicho de manera un tanto coloquial, tienen al chivo expiatorio perfecto. Hay familias que los demás miembros del contexto o del sistema familiar pueden tener conflictos en lo laboral, en lo conyugal, en muchas áreas, en lo económico, pero que cuando tienes a un, voy a decirlo como las familias lo dicen, cuando tienes a un adicto en la familia, pues tienes la ventaja de hacer como que no pasa nada en el resto del contexto y simplemente voltear a ver a esa persona que roba, que no deja dormir a mi mamá, que tiene preocupada a mi mamá, que nada más tiene con pendiente a mi papá y a mis hermanos. Y entonces ignoramos todo lo demás y el problema es él, ¿no? O ella. Y el problema no soy yo, o el problema no es mi pareja. Yo se los comparto de pronto tanto a alumnos como a familias con las que trabajo. A ver, a mí me ha tocado ver cómo el adolescente deja de consumir, lleva su proceso de rehabilitación, llamémoslo así. El adolescente deja de consumir y no vuelve a consumir y siguen su terapia y va juntas, ¿no? NA y, y trabaja y se apega a la escuela y a los meses los padres se divorcian. ¿Por qué? Porque ignorábamos, no volteábamos a ver las infidelidades que traíamos o los problemas que traemos desde hace 10 años porque nuestro hijo nos necesita. A ver, su hijo ya está bien, enfóquense en voltearse a ver los problemas que tienen ustedes. ¿Por qué hago énfasis en esto? Porque de pronto una persona en proceso de recuperación puede, puede empezar a dar los mejores indicios en cuanto a avance en esta rehabilitación, pero, pero por alguna extraña razón, las familias empiezan a poner todo sobre la mesa. Ojo, estoy hablando a un nivel inconsciente, ¿eh? No digo que las familias lo hagan en un estado consciente, pero empiezan a poner todo sobre la mesa para que se dé la recaída. ¿Por qué? Porque ahora que la persona ya no consume, entonces me tengo que volver a ver a mí mismo, me tengo que voltear a ver a mí mismo. Y lo frustrado que estoy, y lo enojado que estoy, y lo deprimido que estoy. O tengo que voltear a ver los problemas que tengo con mi esposa, con mis demás hijos, o en el trabajo. Entonces, me es más sencillo tener un chivo expiatorio. En terapia sistémica lo conocemos como síntoma, o sea, tener un síntoma a realmente, como se mencionaba ahorita, a ir al trasfondo de lo que realmente es el problema que muchas veces está dentro del sistema familiar. Insisto, no es una regla universal, no es en todos los casos, pero lo planteo porque cuando nos llega un proceso, cuando nos llega una persona para tratar una adicción, no podemos irnos inmediatamente a la idea de él, únicamente él, y trabajándolo con él o con ella, el problema se va a resolver. No, a veces hay que voltear a ver al sistema familiar y ver si el sistema familiar está favoreciendo el que se refuerce ese consumo o el que se den recaídas futuras con respecto a eso. ¿Va? Y por ejemplo, ¿qué es lo que hacen las familias? Comentabas que de manera inconsciente.
Ajá. hacen como que van propiciando que nuevamente caiga o recaiga al consumo de sustancias. Por ejemplo, ¿qué conductas serían o qué acciones? Algunos ejemplos que me ha tocado ver en estos años trabajándolo son, por ejemplo, eh, los adolescentes o los adultos, como sea el caso, Ujú, ya están en abstinencia, ya no consumen, ujú, pero las familias los siguen tratando como si consumieran. Es decir, oye, voy al Oxxo, pero, a ver, no, yo voy contigo, porque no vaya a ser que te desvíes ahí o regresen y, hey, a ver, el ticket, si fuiste al Oxxo, o le están marcando, ¿no? Oye, ¿dónde andas? Ya te tardaste, ya han pasado 5 minutos, ¿no? Otras conductas, otros ejemplos son, me ha tocado ver mucho, ¿no? La persona ya está en este proceso de reinserción a nivel social, a nivel funcional, y la familia es, no, hombre, no trabajes. A ver, aquí con que no consumas, ese es uno de los grandes daños que le hacen a las personas que están en rehabilitación. Con que ujú. no consumas, yo estoy tranquilo, yo estoy tranquila. Híjole, le bajas las expectativas de vida durísimo a la persona, porque entonces no trabajo, no estudio, no me esfuerzo con que no me drogue. Entonces ahí te va el dinero, ahí te va el carro, y genera una sensación de inutilidad en la persona. Carece de un sentido de vida la persona. Y eso lleva a crisis de consumo. Ahora, eh, el tema es que este tipo de conductas muchas veces la persona que está en abstinencia lo lee como pues si me van a tratar como si estuviera consumiendo, pues consumo. Que para ti, para mí, cualquiera de nosotros puede sonar ilógico, pero que para una persona que está en abstinencia, tiene todo el sentido del mundo. Si me vas a tener en esta jaulita, pues consumo, de todos me vas a tratar igual. Entonces, esos son algunos ejemplos. Sí, además justo como lo decías, ¿no? Pues o sea, desarman a la persona y pues si no va a hacer nada o no le permiten hacer nada, justamente si hablabas de la raíz obsesiva compulsiva que tiene un origen ansioso, pues o sea, se eleva, ¿no? O sea, sin hacerlo consciente, ¿no? Y sin querer hacerle daño, pero al querer hacer de más por ellos, pues al final terminan como ahí abriéndose camino para eso. Sí, porque al final una persona a la que no se le permite desarrollar los recursos para ser funcional, digámoslo así, a la primera que se topa con una situación conflictiva, se frustra. Mm, Y una persona en adicción, ¿cómo evade la frustración? Consumiendo. exacto. Hay un planteamiento en sistémica que hablamos de condiciones esquizofrenizantes o de comunicación esquizofrenizante. ¿Qué es eso? De pronto tú le mandas el mensaje a la persona, ¿no? De con que no consumas, con que no te drogues. Y la persona es como, ok, pues con que no me drogue. Pero pasan los meses y es que ve, no has hecho nada, no, y empieza el reclamo. Entonces, pues entonces, ¿qué hago, no? O sea, Mm, ¿me esfuerzo, no me esfuerzo? Y eso orilla a condiciones que, insisto, para nosotros pueden resultar muy sencillas de manejar. Pero una persona con adicción que no tiene los recursos para manejar este tipo de situaciones, la lleva a crisis, la exactamente. encamina a crisis. Ujú, Entonces, por eso la importancia de lo que comento de las familias. En un proceso de recuperación de adicciones, es importante incluir a la familia, porque la familia también tiene que aprender a tratar con una persona que ya no consume. O sea, eh, la, 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 tú trabajas con el individuo, con la persona, y sí, muy bien, pero va y se mete al mismo sistema familiar que no saben cómo manejarse o cómo tratar o cómo llevar una relación con alguien que ya no consume. Y eso orilla muchas veces, o sea, vamos a decirlo así, es entrenar a la familia a que se relacione con una persona distinta a la que se relacionaba cuando estaba en consumo. ¿Sí me explico? sí, Entonces, es claro. importante incluir a la familia en ese sentido. Ok, ¿Va? va. El tratamiento.
el tratamiento y la rehabilitación. Ok, ya en estos últimos dos puntos voy a ser un poquito breve para que nos quede espacio por si hay preguntas, pero en este sentido es en donde yo quiero plantear para, ya sea que seamos colegas que nos enfocamos en el tratamiento de adicciones, o ya sea alguien que tiene pensado trabajar esto, o ya sea si alguien de aquí es familiar de alguien que está en un proceso de rehabilitación, es bien importante que la persona que esté, a quien estemos acompañando en el tratamiento, o si mi familiar lo están acompañando en un tratamiento, es importante saber hacerlo desde un tratamiento individualizado, desde un proceso individual, porque de pronto ya sea en el consultorio o ya sean instituciones, queremos desarrollar fórmulas de tratamiento para adicciones que aplican en todos los sujetos, ¿no? O en todas las personas. Hay una estadística por ahí que realmente alguien por ahí la dijo alguna vez y se quedó como oficial. Realmente no es una estadística pero oficial, pero la voy a utilizar para ejemplificar. Se dice que únicamente el 10% de las personas que entran a un proceso de rehabilitación se recuperan. Insisto, no es un porcentaje sustentado por un estudio, pero yo lo utilizo como ejemplo porque esa estadística tendría sentido porque, a ver, sí checa que tú desarrolles una fórmula como terapeuta o como, o como institución y se la quieras aplicar al 100% de tu población, y pues es natural, va a funcionar para el 10% de las personas, pero el otro 90% necesita algo diferente. ¿Por qué? Porque no todas las personas, no todas las adicciones son iguales. Y no hablo únicamente de la sustancia que se consuma, sino del origen de la adicción. Lo correcto, lo funcional, es que el profesional o la institución se tomen el tiempo de desarrollar un plan de tratamiento individual para la persona, en concreto, con objetivos, con un objetivo general, con objetivos específicos, con una justificación de por qué voy a abordarlo de esta manera, y que más allá de basarme en tiempos, interna los 6 meses o sea, o dejan que yo trabaje en el consultorio con él 6 meses, más allá de tiempos, hablamos de cumplir objetivos. Cuando esos objetivos se cumplen, podemos empezar a hablar ya de avances. El tiempo no es sinónimo de recuperación, se dice en los grupos de AA y de NA. Es un tema de objetivos y esos objetivos deben de estar aterrizados en la persona en específico. Yo a las familias de pronto les hablo mucho y les digo mucho en la institución, si tienen familiares internados, les digo, pregunten en la institución por el tratamiento individual o si el tratamiento individual, el tratamiento individualizado, el plan de tratamiento individualizado de su familia. ¿Cuáles son los objetivos? ¿Qué se está trabajando? ¿Qué avances hay? Y por ese lado es importante darnos ese tiempo. Y por último, la prevención y la preparación para la recaída a nivel individual, a nivel consultorio y a nivel instituciones, se trabaja mucho con la prevención de recaídas, pero se ignora mucho la preparación para la recaída. Es importante voltear a ver esta parte. ¿Por qué? Porque esto sí, un porcentaje muy alto de las personas que están en abstinencia van a recaer. Muchas veces es incluso parte del mismo proceso. Lo que diferencia aquí es si la persona sabe manejar la recaída, porque hay personas que recaen y por culpa, por miedo, por vergüenza, por lo que quieran, se da otro consumo y otro consumo y otro consumo.
y se van y se meten a la terapia o al internamiento ya después de que llevan 2 meses recaídos. Es preparar tanto a la persona como a la familia para saber qué hacer en caso de una recaída. Porque la realidad es esa. La mayoría de las personas van a recaer, y con recaer me refiero a van a consumir, van a tomarse una cerveza, van a fumarle a la marihuana, se van a dar un pase de cocaína, pero es ayudarles a que sepan cómo reaccionar ante eso, cómo manejarlo para que no se agudice, porque hablando concretamente de las familias, muchas personas no se animan a irle a decir a la mamá, al papá, al hermano, oye, ¿sabes qué? Consumí. ¿Por qué? Porque la reacción de la familia va a ser agarrarte e irte a internar. Y es como que, oye, espérate, hay muchas otras más formas de que como familia sepas cómo reaccionar a esto. O sea, siéntate con tu familiar y pregúntale, a ver, ¿qué falló? ¿Qué puedo hacer por ti? A ver, le hablamos a tu terapeuta, te llevo a una junta de DNA, ¿qué hacemos? Es no nada más darle los recursos a la persona para que sepa cómo manejar la recaída, sino también facilitarle los recursos a la familia para que sepa cómo reaccionar ante una recaída. Sí, el foco será siempre la prevención, prevenir, que nunca más se vuelva a dar un consumo, pero hay que también visualizar plan B por si se llega a dar. Ok, digo, para dejar un ratito para preguntas si las hay, eh, yo me paro aquí y dejo abierto el micrófono por si hay preguntas o hay dudas. Ok, muy bien, pues entonces ahorita es momento para pues todas las dudas, aprovechar aquí a Luis de toda la información que nos ha dado, muy importante, la verdad, y entendiendo desde otro punto de vista la cuestión de la conducta, ¿no? Adictiva, que no es solamente consumo, sino hay muchas cosas detrás de ello. Entonces, no sé si haya dudas en el chat. A ver, a ver aquí, Angie, no sé si me puedes apoyar en Facebook, si revisar si hay alguna duda. Y Ok, perfecto. gracias. Bueno, entonces de los participantes, ¿alguna duda? Aprovechemos a Luis. Este es el momento porque yo Ajá, entiendo que la adicción las adicciones de pronto son un tema de mucho tabú, que a veces nos da miedo preguntar, exacto. pero este es el espacio. Muy bien, pues tenemos ahí Fray, ya levantó la mano. Adelante, Fray. Sí, buenas tardes. ¿Me escuchan? Así es. Hola, Fray. Gracias. Hola, maestro Luis y compañeros, muy buenas tardes. Maestro, como siempre, muy interesante la plática. Es para mí mucha información por donde pudiéramos a preguntar muchas cosas, pero me voy a centrar en esto, en algo que dijiste y que me llamó mucho la atención, el tratamiento individualizado. Y también lo voy a relacionar con algo que mencionaste ahí del abordaje, por ejemplo, desde el cognitivo-conductual. ¿Cómo le hacen los sistémicos, en este caso tú, que eres sistémico, si por ejemplo entras en una clínica y te dicen que el plan o el proyecto o el mecanismo con el que trabajan es cognitivo-conductual, pero tú eres sistémico y si es un plan individualizado, no se tendría que incluir a la familia porque en el cognitivo conductual irían solamente en el paciente identificado, pero en un sistémico tendrías que analizar qué hay detrás de todo eso que dijiste, ¿no? Del síntoma o del chivo expiatorio que está detrás de todos esos problemas. Entonces, ¿tú te apegarías a un formato así como cognitivo conductual o lo haces desde un aspecto sistémico para su abordaje? Llega, llega un punto, bueno, voy a hablar de mí. Llegué a un punto en mi carrera actualmente y desde hace unos años, llegué a un punto en el que me hice de muy buena fama en las clínicas. Hay clínicas que me invitan a trabajar con ellos y en la que sí me han dicho, Luis, a ver, el modelo de trabajo aquí es este. Y yo lo que digo es, mi modelo de trabajo es este. Entonces, tú dime, o sea,
si quieres que sea parte del equipo, yo trabajo de esta manera, o sea, no voy a suplantar funciones que le pueden tocar a alguien que sí está más preparado desde un enfoque cognitivo-conductual. Digo, no soy así de, pues si quieres, ¿no? Esto es lo que yo, no, o sea, no soy así. Más bien, gestiono de tal forma en la que, como dices, Bray, en la que puedo convencerlos de la importancia que tiene el trabajar los procesos también desde un enfoque familiar. Y lo que les planteo es, mira, yo lo que te puedo aportar es esto. Yo lo que te puedo incluir en tu tratamiento es esto. Y los convenzo de que le den importancia no nada más a lo cognitivo-conductual, sino también a lo sistémico, a lo familiar. Y es así ya como ellos tienen esta apertura y, ok, a ver, trabaja estos casos, o sí me ha tocado ser como nada más un apoyo en lo familiar, en la que los procesos son llevados desde lo cognitivo-conductual o desde algún otro modelo en lo individual, pero que yo entro al momento de que se tienen que trabajar aspectos familiares. Entonces, no llego e impongo, llego y propongo la importancia de trabajar lo sistémico y lo familiar. Y hasta eso, digo, he tenido muy buena respuesta, ¿no? Actualmente es una ventaja que yo veo, y sobre todo a nivel clínicas, que son las que más tratamientos o que más le invierten al tema de tratamiento. Cada vez hay más apertura para que se trabaje con las familias. Cada vez es más rara la clínica que únicamente se enfoca en la persona y lo trabajan desde lo familiar. Entonces es una brecha que se ha abierto y que es importante para aquellos que le damos este enfoque familiar al tratamiento de adicciones. Vale. Vale. Muchas gracias. Tenemos aquí otra pregunta en el chat de Bani. Dice, ¿cómo poder hablar al paciente o recibir al paciente en casa después de salir de un centro de rehabilitación? Ok. De entrada, miren, es bien importante que, por ejemplo, si hablamos de recibir en casa a un paciente que va saliendo de un tratamiento, es verlo desde antes, de entrada. Yo como familiar debo pedir también ser involucrado en el proceso para que sea el terapeuta, el consultor, el director de la institución, quien sea, me vaya brindando también recursos a mí, herramientas a mí, para saber cómo recibir a mi familiar. Si, si eso nunca pasó en el proceso, si nunca se involucró a la familia y nada más fue a ver, gente, ya está el paciente, ya se lo pueden llevar, reintégrenlo a la casa. Si estamos en ese punto, bueno, me toca hacerme a mí de los recursos para saber cómo recibir a mi familiar. Doy algunos recursos, doy algunas herramientas. ¿Cuáles pueden ser esas? Bueno, el permitirme manejar una relación distinta con mi familiar. De entrada, tener conversaciones con él, abrir canales de comunicación con él, para que también él me diga qué necesita de mí como familiar, en qué le puedo ayudar yo como familiar, porque los procesos los solemos dirigir mucho a ver, quien tiene que corregir conductas eres tú, que te drogabas, tú que tomabas, y yo como familiar estoy bien, estoy sana. No, a ver, vale la pena preguntarle a mi familiar cómo, cómo te puedo ayudar yo. Es importante cambiar la dinámica de un sistema familiar. Se le atribuye esta frase a Einstein. Sinceramente, no sé si es de él o no, pero se le atribuye, ¿no? Lo de que la locura es hacer lo mismo una y otra vez esperando resultados diferentes. Bueno, en este tipo de casos, al momento de yo recibir a mi familiar después de un tratamiento, es hacer las cosas diferentes para obtener resultados diferentes. Lo de cajón, y lo voy a sonar bien cliché, sorry, perdón, pero lo de cajón es: busquen tener un proceso de terapia familiar para que se les vaya acompañando en cómo manejar esta nueva relación con su familiar.
Fíjense, como terapeuta, como profesional de la salud, y en estos años que he trabajado este tema, les puedo decir, yo no me cierro a la idea de los grupos de ayuda mutua. Por ejemplo, los grupos de Al-Anon, que son para familiares de personas en alcoholismo o en adicción, también pueden darles una idea de cómo modificar el tratar o el manejar la relación con su familiar, pero siempre también acompañados de un proceso profesional. Porque digo, y esto no es ningún secreto, se llaman grupos de ayuda mutua porque es desde la experiencia que tiene cada uno. Pero es importante tener el acompañamiento también de alguien que maneja una visión más neutral y desde lo profesional para que se pueda complementar de buena manera. ¿Va? Perfecto. Muy Sale. bien. Muchas No sé gracias. si hay alguna otra duda por ahí, alguna otra pregunta. Pues al parecer creo que ya no. Acá en el Facebook, porque creo que tampoco hay. Y en el chat, no nada más. Agradecen la respuesta, Vani. Ok. Bueno, igual sí, si hay alguna duda ahí está mi número de WhatsApp, me pueden mandar un WhatsApp. Con gusto les contesto cualquier pregunta ahí por mensaje. Ajá, así es. Bueno, pues ya nada nos quedaría cerrar la charla, Luis, agradeciendo nuevamente tu participación acá y definitivamente nos diste una visión diferente de la adicción y como comentabas en un inicio, la verdad sí hay pocos psicólogos que nos atrevemos un poquito a trabajar esta parte, es algo complejo y todo, sin embargo sí ha estado en aumento y es algo que a lo mejor también tenemos como ese compromiso, ¿no? Por ejemplo, estar aquí en esta charla incluso también entender ahora la familia, ¿no? Y cómo pueden trabajar desde de esa parte. Y pues sin duda es un excelente sabor de boca que nos dejas en esta charla y ojalá que no sea la única, porque siento como que todavía faltó como muchos temas, Sí, ¿no? sí, sí, Abordar, como que sí, fue sí, sí. apenas una pintadita de lo que son las adicciones y que pues esta es una muy buena apertura que tú das y bueno, reitero el agradecimiento y también a los asistentes por haberse tomado aquí el tiempo de estar acá, igual en Facebook. Esta plática va a estar grabada y la vamos a estar compartiendo en nuestras redes para que pues por si la quieren volver a revisar o también compartiremos fragmentitos de la misma. Y pues, Luis, espero que no sea la última ocasión y más adelante podamos estar compartiendo nuevamente un espacio así. Y pues no sé si te gustaría dar algo de cierre ya para finalizar. No, digo, únicamente reiterar yo también el agradecimiento, tanto para ustedes que me invitaron como para quienes se tomaron el tiempo de estar aquí. Eh, Como les decía, siéntanse en confianza. Si de pronto hubo por ahí alguna pregunta que querían hacer y no se animaron, espero hayan apuntado ahí mi WhatsApp y manden un mensaje. Díganme que vieron aquí la plática y que se quedaron con una duda y con gusto los puedo orientar. Digo, como terapeutas lo saben, ¿no? Estamos en consulta y de pronto no podemos contestar rápido, Ah, pero en exacto. cuanto yo tenga oportunidad, contestaré. Y claro, si la invitación se da posteriormente, con todo gusto para extender un poquito más el tema, porque sí, como les digo, es un tema bien complejo, es un tema bien complicado que requeriría de horas nada más Ah, para cimentar un poquito mejor la idea y pues no se diga del ahondar todavía más, ¿no? así es. Pues bueno, pues ya entonces ahí estaría ahí muy bien más adelante la invitación, claro que sí, tenlo por seguro. Y pues por lo pronto te agradecemos nuevamente. Ok, pues muchas Gracias. gracias y gracias a todos. Y pues bueno, así Muchas nos vemos gracias, maestro. Gracias. Nada, cuídense Gracias, mucho. Bonita gracias. semana a todas y a todos. la semana. Bye bye. Voy a dejar de